Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, se fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es palabra del Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, al acercarnos a la palabra del Señor en esta oración vespertina, esta lectura del Nuevo Testamento en el capítulo 17 de Hechos nos lleva a ver parte del ministerio del apóstol Pablo. Sabemos la cantidad de viajes misioneros que hace el apóstol Pablo durante todo su trabajo y el desarrollo de su ministerio hacia los gentiles. Y en esta ocasión vemos en este capítulo cómo es que llega el Evangelio a Tesalónica. Sabemos que en la Escritura tenemos 2 epístolas del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Sabemos que ese escrito de primera a los tesalonicenses es muy probablemente el primer escrito cristiano, la primera carta que se escribe realmente del Nuevo Testamento. Es un escrito muy antiguo, y aquí es donde vemos el inicio de esta iglesia. El apóstol Pablo estuvo antes de Tesalónica, recordad que él estuvo en Filipos. Es Filipos la primera ciudad a la que él llega, digamos, en Europa, ¿no? Cuando el varón macedonio se le aparece en esa visión, en este capítulo anterior, en el 16,
y les dice claramente que crucen hacia Macedonia para llevar la palabra de Dios. Y es allí donde empieza el evangelio en Europa, ¿no? Ese es el primer alcance misionero que tiene Pablo hacia Europa, en esta zona de Macedonia. Sabemos que en Filipos Pablo y Bernabé fueron duramente perseguidos. Allí es donde se convierte Lidia y toda su familia son bautizados y empieza la iglesia en casa de Lidia, pero luego ellos son encarcelados, se convierte el carcelero, como sabemos, y de esa manera inicia toda la vida de la iglesia en Filipos. Pero después de la persecución que se desata ahí, porque ellos estuvieron encarcelados y toda esta situación, Pablo y Timoteo descienden hacia, sus colaboradores, no solamente Timoteo, descienden hacia Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia. Aunque ellos no se detienen, al parecer, en estos dos lugares que estaban en camino, ellos tenían que atravesar la vía Ignatia, que era una de las vías principales dentro del Imperio Romano, y tenían que descender hacia Tesalónica, que vendría a ser la capital principal de toda Macedonia. Y estando allí vemos a San Pablo que él utiliza la misma estrategia que él está utilizando en sus viajes misioneros. Él va primero a las sinagogas, ¿no? Sabemos estos lugares donde el pueblo judío se reúne en torno a la palabra de Dios. En medio de su liturgia y de sus lecturas de la palabra está la parte de la enseñanza, ¿no? Muy similar a como la iglesia en el día de hoy pues preserva toda la enseñanza de la palabra de Dios, tanto en el culto, en la liturgia que tenemos cada domingo, como también ahora en una liturgia, por ejemplo, de la oración vespertina, como ahora tenemos también este tiempo de acercarnos alrededor de la palabra de Dios para leer, interpretar y también orar. El servicio en la sinagoga era en ese sentido muy similar en su liturgia a lo que hace también la iglesia hoy. San Pablo se queda, nos dice aquí el pasaje, por 3 semanas, por 3 sábados o 3 días de reposo, aunque San Pablo probablemente, casi seguro, que estuvo mucho tiempo más en Tesalónica, pero aquí nos muestra que por lo menos durante 3 semanas estuvo Pablo enfocándose en llevar el evangelio a los judíos. Pablo siempre empezaba en ese sentido, llevando el evangelio a los judíos, y cuando ya era rechazado por los judíos, era totalmente abierto hacia los gentiles. En este caso, una vez más, vemos a los judíos, que son aquellos que se resienten y se ponen celosos por el anuncio del evangelio. Vemos que la predicación de Pablo es muy clara, ¿no? Nos dice en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vemos aquí que el anuncio del evangelio, como lo recoge aquí Lucas, es exactamente el mismo mensaje que el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos numerosas veces en el evangelio de Lucas, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho de parte de los ancianos, muriese, resucitase al tercer día. Este anuncio de la muerte y la resurrección de Cristo constituyen, como ya sabemos, el corazón del anuncio del evangelio. Si Jesucristo, el Dios eterno, el Hijo de Dios, no venía a este mundo y asumía nuestra naturaleza y vivía sin pecado y moría en la cruz por nuestros pecados, no había salvación para nosotros. Pero si ese Jesús, muerto en la cruz, no resucitaba al tercer día y ascendía a la gloria, tampoco había salvación para nosotros. No había redención, perdón de pecados, vida nueva, ni tampoco se establecía el reino de Dios. El evangelio es el reino de Dios, el evangelio del reino. Por eso es que San Pablo les predica acerca de la necesidad de que el Cristo padeciese, porque para los judíos un Mesías que había muerto en la cruz era locura. Pero el anuncio de la cruz, como dice San Pablo, locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para los que hemos creído, la cruz, el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación. Así que nosotros hemos creído que por la cruz de Cristo la muerte ha sido destruida y el Señor Jesús ha vencido y luego ha resucitado glorioso. Ahora, este anuncio le lleva a mostrar que este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, es decir, este Jesús es el Mesías, el Rey
de Dios, aquel que viene a restaurar el reino de Dios. Algunos de ellos creyeron, nos dice el pasaje, y se juntaron con Pablo. Es decir, algunos de los judíos creyeron este anuncio, pero otros no. También de los que creyeron, nos dice aquí el pasaje, se juntaron algunos griegos piadosos, en gran número, y mujeres nobles no pocas. Es decir, acordaos que en las sinagogas no solamente están los judíos de raza, que propiamente les corresponde el culto en el templo y el culto en la sinagoga, sino que también habían algunos conversos o semiconversos de los gentiles, ¿verdad? Los que se les llamaba los temerosos de Dios, o algunos simpatizantes que podían acceder a alguna zona de la sinagoga, tampoco abiertamente a todo, pero por lo menos las sillas de detrás las podían ocupar, o los espacios de detrás los podían ocupar aquellos que eran semiconversos o temerosos de Dios, al igual que en el templo. Estaba el atrio para los gentiles, ¿no? Entonces todos ellos podían acercarse. Y sabemos que en las predicaciones de Pablo, en el inicio de la iglesia, en todo el Nuevo Testamento, la gran parte de las conversiones que se da son de estos grupos de los temerosos de Dios, como Cornelio, ¿no? Aquellos que eran esos semiconversos, no se habían llegado a circuncidar, pero sí habían tenido una aproximación, incluso habían tenido un bautismo, ¿no? Que se solía dar dentro de la comunidad judía, ¿no? Sin llegar a la circuncisión. Bien. Entonces se convierten muchos de ellos, mujeres nobles no pocas. Esto es importante porque al igual que en el ministerio del Señor Jesús, vemos que habían algunas mujeres de estatus, mujeres que tenían incluso capacidad económica de ayudar a la misión. Acordaos que en el Evangelio nos muestra algunas mujeres que servían al Señor desde sus bienes, ¿no? Algunas mujeres que ayudaban a la obra de Cristo y los apóstoles, del anuncio del reino, del anuncio del Evangelio. De igual manera vemos aquí como el Espíritu Santo, moviéndose a través de la iglesia y del testimonio apostólico, aquí en las misiones de Pablo, vemos como algunas de estas mujeres nobles, no pocas, también están allí, se convierten, van a los pies de Cristo y van a ser muchas de estas personas las que colaboren, las que cooperan con el avance del reino de Dios en el anuncio del Evangelio en diferentes lugares. Lo mismo pasó con Lidia, ¿no? Como hemos visto, Lidia en su casa inicia la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y al parecer una mujer que también tenía cierta capacidad económica. Bien, entonces los judíos, nos dice aquí, que no creían, otra vez teniendo celos, despiertan con estos celos en contra de Cristo y juntaron a hombres ociosos, a delincuentes, ¿no? Y alborotaron toda la ciudad para ir y desatar una persecución contra Pablo y contra Silas. Cuando se desata toda esta persecución, los buscaron y fueron a la casa de Jasón, que es uno de los hermanos o de los que probablemente se había convertido allí, probablemente de la misma sinagoga. Cuando fueron a su casa, les encuentran en ese lugar y les llevan ante las autoridades de la ciudad. Y fijaos la acusación. La acusación es: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esto está evidenciando el poder del Evangelio en el anuncio que llevaba Pablo en sus misiones. Realmente el anuncio del Evangelio estaba trastornando el mundo, ¿no? El anuncio del Evangelio estaba provocando conversiones importantes, masivas en toda la zona. Y la acusación de ellos muestra claramente en parte del celo, porque ellos lo que quieren es destruir ese testimonio y quieren quitar de en medio al apóstol Pablo y el anuncio del Evangelio. Fijaos, les dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El anuncio del reino, el anuncio del Evangelio, ya lo hemos dicho muchas veces, es el anuncio del reino de Dios. El anuncio del Evangelio es anunciar y proclamar a Jesucristo como Rey y como Señor. Esto nos muestra que la predicación del apóstol Pablo claramente apuntaba a Cristo como Rey. Por esa razón antes ha dicho: este Jesús del que yo os anuncio es el Cristo. Y ese Cristo, ya lo sabemos, es la connotación del Rey de Dios, el que ha venido a establecer el reino, el que ha venido a restaurar
aquello que se había perdido. Pero esta es una idea, es un anuncio que trasciende, ya lo sabemos, a un reino humano. No era ese Mesías político que algunos esperaban, sino que el Cristo es verdaderamente el Rey de Dios, el que viene a restablecer la relación rota entre el cielo y la tierra. Es aquel que viene a restaurar la creación y el caos que ha originado la caída en el pecado. ¿Cómo es que este mundo, creado para que esté bajo el reino de Dios, y Adán tenía de mano de Dios esa responsabilidad, pero caído en el pecado, este mundo ha venido a estar bajo el príncipe de este mundo, Satanás? Pero Jesús ha venido a restaurar eso, y en la cruz venciendo, Él le ha quitado el imperio de la muerte a Satanás. Y en Cristo están siendo recapituladas, reunidas todas las cosas, toda la nueva creación está siendo restaurada bajo Cristo. Por eso Cristo es la cabeza de la nueva creación, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y ese es el Cristo que anuncia Pablo. Pero obviamente los judíos celosos están utilizando el argumento. Pablo no está predicando a un Mesías político, Pablo no está predicando a un líder político que va a sublevarse contra el emperador romano. Pablo está predicando al que es el Rey de reyes y Señor de señores, y en el día final volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, incluso al mismo César. Un reino que no es de este mundo, como el mismo Señor Jesús dijo. El reino que es de todos los siglos, el reino que es del Señor. Pero ellos utilizan este argumento porque quieren quitar de en medio al apóstol Pablo y su predicación. Pero que nos quede a nosotros claro que cuando predicamos el Evangelio, como lo han hecho los apóstoles, tenemos que hablar primero de la muerte y de la resurrección de Cristo. Era necesario que Cristo muriera y resucitara para que seamos salvos. Y cuando anunciamos el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio con alguien, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de su persona y tenemos que hablar de su obra. Tenemos que decir lo que Él es, quién Él es, Dios hecho hombre, que vivió en este mundo, murió en la cruz por salvarnos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, volverá en gloria. Y ese Jesús del que te hablo es el Señor, es el Cristo, es Rey de reyes, Señor de señores, y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. El anuncio del Evangelio incluye esta predicación de la persona y la obra de Cristo, y por supuesto de su reino. Y es muy claro en el Nuevo Testamento cómo es que los apóstoles hablaron claramente, el mismo Señor Jesús y los apóstoles hablaron del Evangelio del reino. Y el Evangelio del reino a todos nos confronta y nos llama aquí, a que si Jesús es el Rey y nosotros recibimos ese Evangelio, nosotros nos hacemos súbditos de ese reino. Y nosotros tenemos que rendir nuestras vidas a ese Rey para seguirle, para servirle con fidelidad. Entonces el anuncio del reino tiene unas consecuencias y un llamado: el arrepentirse, el convertirse a Cristo, el unirse a Él en el bautismo, el empezar la carrera cristiana, vivir en la vida de la iglesia, implica un camino de fidelidad a un rey dentro de su reino. Este es el anuncio del Evangelio apostólico. Cuando estos malvados les acusan entre las autoridades, pues eso tiene efecto. Tiene efecto. Alborotaron a todas las autoridades de la ciudad, pero obtenieron una fianza de parte de Jasón y de los demás hermanos y los soltaron. Es decir, tuvieron que pagar una fianza para poder dejarlos libres. Y es probablemente este el motivo por el que Pablo tiene que dejar Tesalónica y no puede regresar, porque es muy probable que hubiese un decreto de las autoridades de Tesalónica que le impidiese a él volver, y por eso tiene que escribir Primera de Tesalonicenses, sobre todo, en la cual él se lamenta no poder volver y por lo cual tuvo que mandar a Timoteo. Pero en fin, todas estas peripecias que pasan ellos en Tesalónica es la forma en la que nace esa iglesia, que va a ser una iglesia de un testimonio poderoso. Cuando leemos las epístolas vemos que fue una iglesia donde era evidente el fruto de amor, fe y esperanza. Así que va a ser una iglesia muy llena del fruto de Dios. Voy a terminar haciendo una referencia breve
a que saliendo de allí, básicamente escapando otra vez, van hacia Berea, un poco más hacia el sur, y cuando llegan a la sinagoga de Berea, nos dice la escritura que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra en la sinagoga otra vez, con toda solicitud, y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos judíos recibieron, bueno, no solo los judíos, sino que los que estaban en general en la sinagoga, la recibieron el anuncio del evangelio con más sabiduría, con más nobleza, porque se dedicaron a escudriñar en la palabra de Dios, en las escrituras, si verdaderamente lo que les decía Pablo era real. Y esa debe ser la actitud de todos nosotros como creyentes cada vez que profundizamos y escuchamos acerca del Señor, profundizar en las escrituras y comprobar que verdaderamente es así. Y todo aquel que oye la palabra de Dios, debes hacer esto: buscar en las escrituras y ver claramente lo que dicen acerca de Cristo. Creyeron muchos de ellos, dice, otra vez mujeres griegas de distinción y hombres no pocos. Pero luego los de Tesalónica, otra vez movidos por los celos, cuando se enteran que en Berea era anunciada la palabra, otra vez alborotaron a las multitudes. Y finalmente tuvieron que a Pablo sacarlo, otra vez llevarlo hacia el mar, para luego llevarlo hacia Atenas, donde él iniciará la predicación ya en Corinto y en Atenas. Y Silas y Timoteo permanecen temporalmente allí. Podemos ver en todos estos viajes, hermanos, primero, la determinación, el esfuerzo, el valor del apóstol Pablo y sus colaboradores, ¿no? Silas y Timoteo. El poder del Espíritu en ir llevando el Evangelio en medio de persecución tras persecución. La forma en la que ellos van anunciando el Evangelio. Van a donde están ellos reunidos, donde están ya estudiando la palabra, ellos van en medio y están allí llevando el Evangelio de Jesús. Y así va surgiendo la iglesia en lugar y en lugar, en las casas, en lugares pequeños, y el Señor por su Espíritu va acrecentando la obra de Dios. Aprendamos de estos siervos de Dios a anunciar debidamente el Evangelio, tengamos corazones nobles, más como los de Berea, y sigamos anunciando sin temor también a ser perseguidos, porque al anunciar el Evangelio siempre va a haber persecución, como nuestros hermanos fueron allí perseguidos, pero que nosotros podamos ser fieles a Cristo, anunciando el reino de Dios, anunciando a nuestro Rey, que es Jesucristo. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para hacer esa obra, aquí donde estamos, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con los que nos rodean, que podamos mostrar a Cristo con nuestros hechos y anunciarles a ese Jesús que murió, resucitó y que es Rey y Señor. No callemos nuestra boca, aprovechemos las ocasiones para hacerlo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.